Dios les bendiga, amados hermanos, en este hermoso día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos juntamente con Él. Es un gozo, es una alegría poder estar nuevamente delante de ustedes para llevar esta palabra, la cual le pido al Señor ser ese vaso, ser este instrumento en sus manos, para que recibas esa palabra de consolación, de fortaleza, de fe, en estos tiempos que más lo necesitamos. Yo quiero que te unas conmigo. Vamos a hacer un clamor, una oración al Señor, para que el Señor me llene, me use y recibas esta palabra de parte de Él. Amado Dios, gracias, gracias. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la alabanza, porque eres digno de que tu pueblo te adore y te exalte. Amado Dios, nuestro propósito, nuestro deseo, amado Rey, de que tu palabra fluya a través de estos canales, es con el propósito, Padre, que las almas se salven, el propósito de que haya restauración en tu pueblo, el propósito de que haya una preparación de tu novia, porque sabemos que pronto, pronto vendrás por tu pueblo, vendrás por tu iglesia. Y mientras ese día dure, tu palabra nos enseña que hay que trabajar. Mientras eso pase, tenemos que saber, Padre, que la iglesia tiene un propósito en esta tierra. Por eso estoy aquí delante de mis hermanos, con el propósito de llevar esta palabra, de querer ser en este día un canal de bendición. Por lo cual, Espíritu Santo de Dios, seas tú en mí, sé tú llenando, sé tú poniendo la palabra que tu pueblo necesita escuchar en este día. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor. Toma total control, Espíritu Santo, de este tiempo, en el nombre de Jesús. Quiero que adoremos al Señor. Ay, que me escuchas, pueblo santo, iglesia, columna de santidad y fuego. Un saludo y un abrazo fuerte, fuerte de su pastora que los ama. Vamos a adorar al gran Rey, preparar nuestros corazones para esta palabra. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Así es, aleluya. Grande, grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Yo quiero que vayamos al libro de Esdras. Al libro de Esdras capítulo 3. Aleluya. Hay una hermosa palabra, porque su palabra es hermosa para todos nosotros. Iglesia, tenemos muy claro, tenemos una convicción de que Dios está sentado en su trono. Su mano no se ha cortado para socorrer a sus ungidos, y que Dios tiene el control de todas las cosas. Sabemos desde que de toda su creación, Dios creó todo con un propósito. La palabra de Dios dice que el sol, la tierra, la luna, los animales, las plantas, todo tiene un propósito de parte de Dios. La palabra dice que cuando Dios creó todo en este universo, dijo y vio Dios que todo era bueno. Todo nació con un propósito. Cuanto más tú y yo debemos creer de que nacimos con un propósito de parte de Dios en esta tierra. Y si todo lo creado por Dios tiene un propósito en esta tierra, ¿crees que esta pandemia se le escapa de las manos de Dios?
¿Crees que esta pandemia o esta cuarentena en la cual nos encontramos no tiene un propósito de parte de Dios? Sí lo tiene. Porque no hay nada que se escape de Dios. Porque no hay una hoja de un árbol que se cae si no es por la voluntad de Dios. Y por eso que hoy en este día quiero que reflexionemos a través de esta palabra. Porque especialmente, iglesia, hay una palabra para ti, para tu vida, para tu casa, para tu familia. Hay un propósito de Dios para que estemos dentro de esta cuarentena. Porque creemos que Dios es bueno. Porque a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Porque creemos firmemente que Dios no se place en la maldad. Creemos firmemente que todas las cosas que Él permite, aunque no sea su voluntad perfecta, aunque estemos en una voluntad permisiva, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Así como José le dijo a sus hermanos cuando lo vendieron y se volvió a encontrar con ellos: ustedes me quisieron hacer mal, pero Dios convirtió ese mal para bien. Aunque muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que no es la voluntad de Dios, pero aún así Dios permite que pasen. Pero todo es para que su nombre sea glorificado. Debes de creerlo y vas a ver la gloria de Dios. Vamos a leer la palabra que dice así: restauración del altar y del culto. Aleluya. Esdras capítulo 3, 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Jodá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito: holocausto cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Bendita palabra del Señor, digna de ser escuchada por todos. Este mensaje lo he llamado volviendo a nuestro lugar de restauración. Gloria a Dios. Esta palabra, su subtítulo dice restauración del altar y del culto. Vamos a ver un poquito del contexto histórico antecedente a este pasaje. Dice la palabra de Dios que Dios había despertado el espíritu de Ciro, el rey de Persia, un rey pagano, un rey que no conocía a Dios. Pero Dios despertó su espíritu. ¿Para qué? Para que se edificaran los muros, las ruinas. Jerusalén estaba en ruinas, los muros estaban caídos. Y la palabra de Dios dice que llegó el tiempo de edificar. Aleluya. Llegó el tiempo donde Dios despierta el espíritu de Ciro, y donde dice la palabra del Señor que todos comenzaron a ayudar con plata, oro. Voluntariamente se ofrecieron para la restauración de estos muros caídos de Jerusalén. Dice que subieron gran parte del pueblo de Israel que habían sido cautivos por Babilonia. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años. Y como cuando comenzaron a salir después de 70 años, comenzaron a salir de Babilonia hacia Jerusalén. Esta vez iban sabemos que la palabra nos enseña, ¿verdad?
Como ellos iban hacia Jerusalén para la restauración de estos muros caídos, iban con Zorobabel. Y la palabra de Dios dice que cuando ellos llegan a Jerusalén, eran todos como un solo hombre. Cuando ellos llegan a Jerusalén con el propósito de restaurar los muros, pero se levantan los sacerdotes y Zorobabel y edifican altar a Dios. Lo primero que dicen: vamos a edificar altar a Jehová. Qué importante que nosotros veamos la importancia que era para ellos primero edificar altar a Jehová. Es muy importante que nosotros entendamos la importancia que para ellos representaba el altar. El altar a Jehová, ese altar representaba las cosas espirituales. Representaba una preparación espiritual. Los muros representaban protección, cobertura. Representaban también gobierno. Eso es lo que representaban los muros. Pero el altar a Dios era un altar la cual sabían que representaba lo espiritual. Algo tenían muy claro los judíos: que ellos no podían levantar estas murallas. Escuchen, ellos no podían levantar estas murallas fuera del orden y de la voluntad de Dios. Ellos no podían levantar estas murallas si primeramente no levantaban su altar de adoración a Dios. Ellos saben que sin Dios estaban perdidos. Ellos saben que sin Dios nuevamente esas murallas, esos muros podían ser derribados. Ellos sabían que al levantar o comenzar a restaurar y comenzar a levantar estas murallas, iba a haber batallas y se iban a levantar muchos enemigos. Y ellos sabían que necesitaban a Dios. Ellos sabían que necesitaban levantar. Quiero decirte que es muy importante que nosotros entendamos lo que representaba para ellos levantar altar. En vano, dice la palabra del Señor, escuchen, en vano es el que cuida, el que edifica, si Jehová no es el que vela la guardia. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos edificar en otro lo que todavía nosotros no hemos edificado en nosotros. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios cuando nosotros todavía no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. Porque yo quiero decirte de que podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, pero en sí no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y es muy importante entender esto. Es importante que entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta palabra. Que los sacerdotes y Zorobabel entendieron que antes que comenzar la obra, comenzar la edificación, primero necesitaban levantar altar. Para los judíos, para Israel, el levantar altar representaba la presencia de Dios con ellos. Representaba esa acción de gracia, esa acción de la alabanza, esa acción de que ellos dependían totalmente de Dios. De que querían totalmente la protección y la cobertura de Dios. Eso representaba de que Dios los cuidara en medio de su trabajo, en medio de su labor, en medio de lo que fueran a hacer. Dios estuviera presente. Escucha, ¿qué es lo que iban a restaurar? ¿Qué es lo que iban a reconstruir? Las murallas, los muros de Jerusalén. Esto no era la voluntad de Dios, esto no era parte, propósito de Dios. Esto era bueno, sí, era bueno. Pero entendían que primeramente necesitaban edificar sus vidas. Primeramente necesitaban levantar sus altares. Primeramente necesitaban entender que para poder hacer iglesia, para nosotros poder ver gente transformada, liberada y formada por Dios, primeramente necesitamos ser formados. Primeramente necesitamos ser enseñados. Primeramente necesitamos ser restaurados. Porque tú sabes que es peligroso. Es peligroso
cuando Dios nos ha llenado de muchos dones, dice la palabra que fue repartido a cada uno. Hay muchos dones en nosotros, talentos, pero es peligroso esos dones sin el desarrollo de nuestro carácter, sin la formación de nuestro carácter. Es peligroso sin el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es peligroso. Porque una persona que no está formada daña, destruye. Cuando una persona está herida, hiere. Cuando una persona no ha sido formada en su carácter, no ha entendido que Dios es Dios sobre todas las cosas, que todo lo que hace es para Dios, que todo lo que hace es para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado, corre el peligro de que lo que hace es para ganar fama, es para ganar su propia gloria. Corre el peligro de ofender a Dios. Y por eso que necesitamos ser probados, por eso que necesitamos en ese proceso, necesitamos que nuestro corazón sea formado y enseñado para agradar a Dios. Ese fue el propósito de Dios al llevar al pueblo de Israel a un desierto. Por cuanto te llevé al desierto para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón. Y es importante que tú y yo entendamos a través de esta enseñanza que el Señor nos está dando en este día. Hay un propósito en esta cuarentena. Hay un propósito para que tú y yo estemos hoy día en una cuarentena en nuestras casas, sin poder salir como quisiéramos, sin poder hacer el trabajo que quisiéramos hacer para el Señor. Pero hay un propósito. Dios no se ha cortado su mano. Hay un propósito de Dios para ti y para mí. Y ¿sabes qué? Por eso le he titulado a este mensaje volviendo a la restauración de nuestro altar. Volviendo del principio, volviendo de nuestros comienzos, volviendo desde ese primer amor que no debe ser el primer amor cuando conocimos a Cristo. No, siempre hemos permanecido en ese amor. Pero quizás ya no estamos en ese primer amor. Quizás ya no hacemos las cosas como las hacíamos antes para el Señor. Y Dios le está diciendo a la iglesia: detente, iglesia. Hay un propósito. Cuando yo he detenido al mundo entero, lo he detenido de su afán, lo he detenido de sus obras, lo he detenido de muchas cosas. Hay un propósito. Y es que tú y yo volvamos a la restauración. Es que tú y yo volvamos y examinemos nuestros corazones. Es importante que escuchemos a Dios. Es importante que meditemos qué nos está hablando Dios. Yo quiero que veamos algunos acontecimientos que sucedieron, que Zorobabel decidió con los sacerdotes hacer antes de construir, antes de empezar esa edificación, antes de empezar esa restauración. La palabra de Dios dice que se tomaron un tiempo. Se tomaron un tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque consideraban que el proyecto que iban a hacer era muy importante. Iglesia, el llamado y el ministerio que tú y yo tenemos es muy importante. Porque esas almas, Cristo pagó un precio por esas almas. Y dice la palabra que por una alma hay fiesta en los cielos. Por una alma que se convierte. Pastor, por 3, 4 ovejas que tú y yo estemos pastoreando, para Dios es importante. Nunca menospreciemos nuestro llamado por la cantidad de ovejas que tengamos, porque esas ovejas fueron compradas con precio de sangre. Porque esas ovejas Cristo viene por ellas y te compete a ti y a mí prepararlas para ese gran día. Y por eso tenemos que entender que el trabajo que estamos haciendo para Dios es muy importante. Lo que Dios nos ha mandado a hacer es muy importante. Y tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en los tiempos que estamos viviendo. Si tú y yo, iglesia, no aprovechamos este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, si tú y yo no aprovechamos bien el tiempo, ¿cuándo será el tiempo que lo vamos a aprovechar?
Si tú y yo en este tiempo no tenemos una mayor comunión con Dios, si tú y yo no conocemos a Dios como Dios quiere que lo conozcamos, si tú y yo no entendemos la revelación de Dios a través de estos tiempos, iglesia, no estamos preparados para lo que viene. Porque yo estoy convencida por su palabra que me ha dado en este día. Estoy convencida de que Dios está diciéndole a su pueblo y a su iglesia: hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de volver a ese lugar de restauración, hay un tiempo en la cual si lo habíamos perdido, si lo habíamos dejado atrás, Dios dice: es el tiempo. No es en vano que Dios nos tiene en este tiempo de cuarentena, no es en vano. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Iglesia, el mundo hace mucho ruido. Y por causa del ruido del mundo muchas veces no oímos a Dios. Necesitamos apartarnos. Necesitamos ese tiempo con Dios. Y por eso Dios ha habido la necesidad de este tiempo. Y tenemos que aprovechar este tiempo. Porque yo estoy convencida y estoy clara de que después de este tiempo va a haber un mover de la iglesia, va a haber un mover para su pueblo, va a haber un mover en todas las naciones de la presencia de Dios, de las almas llegar a los pies de Cristo, de las almas ser transformadas por el poder de Dios. Y la iglesia ha sido preparada, la iglesia ha volvido a su lugar de restauración, la iglesia ha de decir: heme aquí, Señor, entendí lo que me estabas enseñando en medio de este tiempo. Gloria a Dios. Dice que ellos se tomaron el tiempo para prepararse. Puede ser que a mucha gente ese tiempo de preparación no le dé mucha importancia. Ese tiempo dirá: pero ¿para qué? Parece mentira, pero a veces nos comportamos como esos niños espirituales. O nos comportamos, ¿verdad?, como esos jóvenes cuando tú le dices que hagan algo y ellos quieren hacer las cosas ya. Y tú le dices: pero espérate, hay que enseñarte, hay que capacitarte. No, yo lo quiero hacer ya. No, yo creo que lo puedo hacer. Tenemos que entender lo que ellos entendieron. Lo que vamos a hacer es importante. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que examinar nuestras vidas. Tenemos que restaurar el altar a Dios. Porque sabemos que después que Babilonia, los babilónicos, dice que destruyeron a Jerusalén, destruyeron los muros. Nosotros sabemos que dice la palabra del Señor que después los cultos se hacían fuera. Y esa es otra enseñanza tremenda y poderosa. Pero importante, de que ellos sabían que el altar a Jehová estaba arruinado. Y es importante que tú y yo entendamos que es tan importante como el trabajo que hacemos, como la victoria que obtenemos a través del trabajo, como el proceso para lograr el trabajo. Porque tú sabes que las victorias son de Dios, pero en el proceso tú y yo somos los que estamos siendo formados para su gloria. Tú y yo somos los que estamos formados como iglesia. Tú y yo que estamos siendo formados como su novia. Gloria a Dios por eso. Dice que se tomaron el tiempo. Segundo, muy importante, creer firmemente, iglesia, de que Dios está diciéndonos, Dios está preguntándonos cómo está nuestro altar delante de Dios. Algo que tú y yo tenemos que ver, que no podemos obviar. No podemos ignorar lo que está pasando hoy en día. Dice la palabra del Señor que el juicio empezará por casa. Dios empezará a limpiar desde su casa. Dice la palabra: hay de aquellos que no son hijos, pero Dios disciplina a sus hijos.
Dios comenzará a limpiar. Si Cristo ya está a la puerta y viene por su pueblo, Él está limpiando. Dice la palabra del Señor que los que están limpios se limpiarían más y los que están sucios se ensuciarían más. Es el tiempo donde Dios está preparando. Es el tiempo donde Dios está limpiando. Es el tiempo donde Dios está procesando a su iglesia y a su novia. Porque su palabra es santa. Porque la palabra de Dios no dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque su palabra de Dios dice que viene por una novia perfecta, una novia sin mancha, sin arruga. Y tú sabes qué nos hace perfecto, qué nos hace no tener mancha en nuestros vestidos. Esa sangre preciosa de su Hijo amado es la que nos justifica delante del Padre. Y es importante que entendamos que antes que hacer es lo que somos. A mí no me hace lo que yo hago. A mí no me suma el crédito lo que yo hago, no, sino lo que yo soy. Para Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Cuando somos delante de Dios a su imagen y como Dios desea que hagamos su voluntad, formando el carácter de Cristo en nuestras vidas, créalo que lo que hagamos agradará a Dios. Pero es importante que tomemos un momento de reflexión y meditemos qué estamos haciendo. Meditemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Meditemos en medio de esta cuarentena. ¿Esto nos ha llevado a crecimiento? ¿Esto nos ha llevado a otro nivel? ¿Esto nos ha llevado a acercarnos más a Dios? Porque, iglesia, la palabra de Dios, que dice la palabra que el camino del justo es como la aurora, va en crecimiento hasta que el día sea perfecto. El camino del cristiano como hijo de Dios, nunca podemos ir hacia atrás ni podemos detenernos. Siempre tenemos que ir en avanzada. Siempre tenemos que ir en crecimiento. Ninguna circunstancia nos puede detener. Ninguna circunstancia nos puede hacer ir hacia atrás. Siempre tenemos que ir hacia adelante. Van a venir tempestades, sí. Van a venir circunstancias que van a querer detenernos, que en un momento sentimos debilidad, sí. Pero poderoso es Dios para socorrernos. Poderoso es Dios, a través de su Espíritu Santo nos fortalece y nos dice: levántate, como le dijo a Elías, porque todavía largo camino te espera. ¿Qué haces ahí, Elías, en esa cueva? Levántate. Y muchas veces así el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que estamos apagados, estamos detenidos. El Señor dice: no, levántate, levántate, porque todavía hay mucho que hacer. Iglesia, Dios hoy nos está diciendo: estoy procesando a mi pueblo, estoy limpiando a mi iglesia, estoy dándole propósito en medio de este tiempo para que sepa que cosas grandes van a venir, y quiero que sean un instrumento en mis manos poderosamente. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Aleluya. Por eso que nos estamos preguntando: ¿cómo está nuestro altar? Hemos entendido que para los antiguos, para Israel, el altar era algo importante. Era esa adoración genuina. La palabra nos lo dice, Elías lo descubrió. Dice la palabra que por causa que Israel se había apartado de Dios, sabemos en qué condición y en qué situación estaba el pueblo de Dios. Y dice la palabra que Elías tenía un celo vivo porque el pueblo se había apartado de Dios. Y vemos que dice la palabra que por 3 años no llovió. Y estaba Israel en ese momento en una condición crítica. Y cuando sabemos la historia, que la palabra de Dios dice que Elías se enfrenta al pueblo de Israel. Dice que los reúne a todos y reúne a los sacerdotes de Baal. Y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre 2 dioses? Si Dios es Dios, el Dios de Israel es Dios sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, sobre todo es Dios. Él responderá hoy con fuego. Y si Él es Dios, a Él solo alabaréis. Aleluya. Y conocemos la historia. Dice la palabra que para que Elías pudiera ver ese fuego, él dijo: hoy Dios va a confirmar que fuego por fuego va a confirmar que Él es Dios. Pero dijo Elías: tenemos que primeramente restaurar el altar.
Dijo Elías: primero hay que levantar este altar porque está caído. Porque mientras el altar a Jehová esté caído, Dios no se puede manifestar. Y fue lo primero que ordenó Elías, que se restaurara el altar. Ellos tenían claramente la importancia del altar delante de Dios. Ellos tenían claramente lo que era la presencia de Dios en sus vidas para obtener grandes victorias. Ellos tenían claro que era la presencia de Dios la que sostenía sus vidas. Iglesia, tú y yo tenemos que tener claro que es su presencia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos sostiene. No es con fuerza, no es con espada, no es con jabalina, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Y por eso que era importante para ellos levantar ese altar. Igualmente, altar arruinado, altar caído, no solamente es descuido. No solamente es que te hayas apartado de Dios, o te hayas apartado de esa comunión con Dios, o que hayas caído en pecado. También altar arruinado, o también altar que no agrada a Jehová, son altares donde se le está presentando ofrenda que no son agradables a Dios. Ofrendas que profanan su nombre. Sacrificios que no le agradan a Jehová. ¿Y cuáles son esos altares, pastora? Esos altares son esos altares donde el ego, donde el yo, donde nosotros queremos exaltarnos, donde queremos que sean nosotros a los que alabemos, a los que alaben, donde queremos nosotros ganar fama, donde la gloria de Dios no es la que es glorificada ni exaltada. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro ego, cuidado con el orgullo, cuidado con el yo, cuidado con presentarle a Jehová ofrenda que no le agrada, cuidado con presentarle a Jehová fuego extraño. ¿Y dónde me dice eso la palabra? Muchas citas. Por ejemplo, te voy a dar la cita de Saúl. La palabra de Dios dice que venían los filisteos contra Israel y Saúl tuvo miedo. Saúl tenía miedo porque venían los filisteos y temía que fueran destruidos. Y dice que estaban esperando a Samuel y Samuel no llegaba porque era el encargado, era aquel el que podía presentarle sacrificio. No era cualquiera que podía presentarle altar a Jehová, ofrenda a Jehová. Pero por miedo Saúl, al ver que Samuel no llegaba, decidió él presentarle ofrenda a Dios. Y cuando llegó Samuel y vio que ya Saúl le había presentado ofrenda a Jehová, altar a Jehová, le dijo Samuel a Saúl: locamente has hecho. Y sabemos que por causa de eso fue destituido del reino. Eso nos indica, iglesia, Saúl pensó que porque le estaba presentando ofrenda a Jehová, Dios le iba a agradar. No importa que a él no le competía hacer esa ofrenda. Así nos debemos dar cuenta que dice la palabra de Dios que más que sacrificio, Dios quiere que obediencia. Obediencia. Y podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, decir que son para Dios, pero en realidad no agradan a Dios. Y por eso que tú y yo debemos entender de que hay altares que a Jehová no le agradan. Hay altares donde el Señor está llamándonos a examinar por qué hacemos las cosas que estamos haciendo. ¿En realidad la estamos haciendo para que su nombre sea exaltado? ¿En verdad lo estamos haciendo con el propósito de cumplir con su voluntad? Y es que las almas se salven. Y es que las almas vengan a su rebaño, porque Cristo está a la puerta y no quiere que nadie se pierda. ¿O hay otros propósitos? ¿O hay otros intereses detrás? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Él todo lo sabe y todo lo conoce. Otro ejemplo, dice la palabra del Señor con el pueblo de Israel. Dice que Dios le dijo: ayunáis para tus propios deleites. Ellos ayunaban. Ayunaban sí, pero para sus propios deleites. ¿Qué era lo que oraban? ¿Qué era lo que buscaban? ¿Qué era lo que querían?
Y nosotros debemos entender que lo primero, cuando hay un verdadero altar ante Dios, hay humillación, hay quebrantamiento, hay adoración, hay el deseo de hacer su voluntad, no la nuestra. No buscamos a Dios para que Dios complazca, para que Dios haga, para que Dios responda. Ese no de propósito, eso vendrá en añadidura. El propósito es buscar su reino, su gloria. El propósito es que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Por eso Dios está hablándonos hoy. Volvamos a la restauración de nuestro altar. Volvamos a ese altar genuino. Volvamos a nuestro primer amor, donde Dios es el centro, es el dueño, es el Señor de nuestras vidas. No hay cabida a más nada. Dios está buscando adoradores íntegros, adoradores que le alaban de todo su corazón, donde no hay mentiras, donde no hay hipocresía, donde no están de apariencias, donde no hacemos las cosas para agradar al hombre, no hacemos las cosas para aparentar. Si hay algo verdaderamente triste y bien difícil, es poder nosotros querer mantener las apariencias. Es cuando no hay una vida genuina, transparente. Cuando no hay una vida transparente y genuina, demostrar lo contrario es difícil. Por eso tenemos que entender, iglesia, lo que Dios nos está hablando en esta hora. La palabra de Dios nos dice que cuando Salomón estaba decayendo, dice la palabra que se le habían robado una de las cosas importantes para el reino de Salomón. Era su majestad, su esplendor, el oro, todo era hecho de oro. Dice que tenía más de 200 escudos de oro. Todo el ejército, dice que se ponían en la entrada, se ponían con sus escudos de oro cuando Salomón entrara. Eso hablaba de majestad, de poderío. Pero cuando entraron a robar en la casa del Señor y se robaron los escudos de oro, y Salomón no quería que Israel, que el pueblo se diera cuenta de que iban en decaída, ¿qué hizo? Dice que mandó a hacer 200 escudos de bronce para aparentar que eran de oro, para aparentar de que su reino se mantenía igual, se mantenía estable. ¿Tú sabes lo que representaba poder mantener ese bronce? Porque dice que para poder que el bronce brille hay mucho trabajo. El oro por sí brilla solo, pero el bronce tenía que haber un trabajo arduo para mantener esos escudos que brillaran y que no se dieran cuenta de que no eran los escudos de oro que tenía ese reino. Qué difícil le costó a Salomón querer aparentar, querer demostrar de que su reino se mantenía en el mismo nivel como empezó. Pero en vez de él quebrantarse y humillarse delante de Dios, porque se daba cuenta de que iba en decaída, quiso aparentar. Iglesia, no podemos aparentar delante de los hombres, y menos delante de Dios. Necesitamos restaurar nuestros altares. Necesitamos levantar nuestros altares. No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos que esa llama, que ese fuego, que esa unción nuevamente esté sobre nuestras vidas. Porque quiero decirte, es necesario volver. Es necesario, porque Dios no nos va a sacar donde no queremos salir. Podemos tener la actitud que tuvo Salomón, de aparentar que todo está bien, pero sabemos que no está bien. Sabemos que hace tiempo no sentimos la presencia de Dios. Sabemos que hace tiempo no oímos la voz de Dios. Sabemos que simplemente estamos siendo instrumentos, pero no somos vasos llenos de su presencia. Es necesario volver a nuestro altar, porque es necesario volver al quebrantamiento. Sabemos que el quebrantamiento, el dolor, produce grandes victorias. Tenemos que hacer un autoanálisis y comenzar a ver qué hemos perdido,
por el cual el Señor nos está llevando a este tiempo. A este tiempo donde quiere que haya intimidad, a este tiempo con Él, a este tiempo donde tenemos el tiempo para buscarle. Porque, iglesia, largo camino nos espera y hay mucho trabajo que hacer. Y este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo de volver a las sendas antiguas. Este es el tiempo de restaurarle el altar al Señor. ¿Qué debemos restaurar? Debemos restaurar el amor por Dios. Debemos restaurar nuestro amor por Dios. Conocer el amor de nuestro Padre hacia nosotros. Debemos restaurar la fidelidad y la lealtad a Dios. Porque una cosa es fidelidad y otra cosa es lealtad. Fidelidad es cuando nosotros le somos fieles a Dios, haciendo lo que Dios nos manda hacer, haciendo su voluntad. Pero lealtad, no importa qué situación, no importa que haya escasez, como dijo el apóstol Pablo, no importa que haya frío, no importa que haya enfermedad, no importa que haya necesidad, le seguimos adorando y sirviendo. Eso es lealtad a Jehová. Necesitamos restaurar el gozo de nuestra salvación. Aleluya. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El gozo de la salvación es saber que su presencia lo es todo. Es saber que en medio de la tempestad y en medio de la circunstancia Él nos llena de su presencia. Él nos da ese gozo. Porque créalo, iglesia, tus fuerzas no pueden ser mayor que tu gozo. Es necesario restaurar ese gozo. Es necesario restaurar nuestra adoración a Dios. Es necesario restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. Muy importante. Es necesario restaurar la unción de Dios sobre nosotros. Porque como dijo David, yo no peleo con espada ni con jabalina, sino con su Santo Espíritu. No es con fuerza, iglesia. Nuestras fuerzas se agotan. Por eso nos sentimos muchas veces cansados. Sentimos que ya no podemos. Eso indica de que estamos trabajando y sirviendo con nuestras fuerzas. Porque cuando servimos y trabajamos con la fuerza de Dios, con la unción de Dios, vamos hacia adelante. Seguimos adelante aunque haya batallas. Es necesario restaurar su gloria en nuestras vidas. Que la gente hable de lo que Dios está haciendo en nosotros. Que seamos testimonio para su gloria. Es necesario restaurar nuestro anhelo, amor y pasión por las almas. Esa es la gran comisión, las almas. No nos desenfoquemos, iglesia. No nos desenfoquemos en edificar. No nos desenfoquemos en ganar muchas cosas en esta tierra. La palabra de Dios dice: quita tu mirada en las cosas de esta tierra. Pon tu mirada en las cosas celestiales, porque esas son eternas. Las de la tierra son pasajeras. Recuerda que nuestro propósito son las almas, porque un día partiremos con Cristo. Es necesario restaurar la compasión y la misericordia por los demás. Muy importante, es necesario restaurar nuestro compromiso al llamado a la obra de Dios. Y por último, es necesario restaurar el sentido de la eternidad. Nada nos desenfoque del sentido de la eternidad, iglesia. Dice el apóstol Pablo: miserables somos si solamente pensamos en las cosas que hemos de hacer en esta tierra. Si solamente Cristo murió por las cosas que hoy en día queremos en esta tierra: sanidad, liberación, bendiciones. Si solamente pensamos en esto, dice el apóstol Pablo, somos los más miserables. Porque Cristo murió por ti y por mí, para que lo que un día perdimos lo volvamos a obtener, y es una vida eterna. Y es por la cual tú y yo peleamos, trabajamos y luchamos, porque un día estaremos con Cristo por toda la eternidad.
volvamos a la restauración de nuestro altar. Quiero orar por ti en esta hora, iglesia, porque sé que el Espíritu de Dios nos está hablando en este tiempo. Y quiero que esta palabra haya traído convicción a tu vida, para que esta palabra dé al 100%. Y cuando salgamos en este periodo en el cual nos encontramos, el mundo entero, seamos ese vaso en las manos de Dios para ser usados poderosamente para su gloria. Amado Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra es vida y vida en abundancia. Amado Dios, hoy nos has hablado de la importancia de restaurar nuestro altar. La importancia de que entendamos por qué estamos viviendo este tiempo. La importancia que tengamos ese discernimiento para discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Y de entender y creer que hay un propósito de parte de Dios. Y que no podemos salir de este propósito. No podemos salir de este proceso. No podemos salir de esta pandemia sin entender el propósito por el cual Dios lo ha permitido en nuestras vidas. Porque de todo Él tiene una gran victoria. Porque de todo Él tiene una gran bendición. Y que en este proceso, Padre, es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y yo oro y clamo por tu iglesia, para que tú nos lleves a otro nivel de gloria, para que tú nos lleves a otro nivel de comunión contigo, para que tú nos lleves a otro nivel de revelación, para que tú nos lleves a otro nivel, Padre, con sentido de la eternidad, de entender que en esta tierra estamos de paso, de entender, amado Dios, que aquí somos peregrinos, de entender que Jesucristo fue a hacer morada para que donde Él esté un día también estemos con Él. Y que si todavía estamos en esta tierra es porque todavía hay muchos que necesitan conocerte y entrar a este rebaño. Espíritu Santo, pon tú el querer como el hacer en cada uno. Permite que esta palabra germine y se hagan hacedores de ella. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia y amigos que hoy nos sintonizan. Le damos la gloria y la honra de Dios por ser ese canal de bendición en este día para la gloria de Dios. Bendiciones.